Pues muy bien, vamos entonces a empezar de lleno. Y para eso, pues vámonos a la plataforma. Bien. Entonces en la plataforma, aquí en parcial 1, ya tienen el material, al menos de esta primera semana. Y pues he abierto los primeros dos, que es la introducción y los conceptos básicos. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de la teoría de lenguajes formales. He utilizado un material, ¿sí? Un material español, de la Universidad Carlos III Carlos III de Madrid. Y bueno, me pareció bastante interesante. Lo vengo usando desde el año pasado. El año pasado también me dio a dar lenguajes autómatas 1 y 2, en el caso del semestre anterior. Y pues me parece como que muy interesante este material, así que no hay que reinventar la rueda, ¿sí? Olvídense de los objetivos en este caso, porque aquí dice presentar normativa, contenidos y objetivos de la asignatura. ¿Por qué? Porque este está enfocado al grado de ingeniería informática, es decir, cambia un poco la retícula española con la de nosotros, incluso es otra carrera, ¿no? Pero bueno, para los propósitos es correcto. Lo que sí es conocer la contextualización histórica de la teoría de autómatas y lenguajes formales, desde los orígenes hasta los distintos campos de los que se ha nutrido esta área de conocimiento. No solamente ha impactado positivamente la ingeniería, sino a la parte de sociales, lenguajes y gramáticas, en la parte de matemáticas y computabilidad, etc. Conocer el esquema básico que se seguirá a través de la jerarquía de Chomsky sobre los autómatas, gramáticas y lenguajes formales. ¿Quién es Chomsky? Chomsky pues es un filósofo, ¿sí? Que ahorita ya tendrá sus 90 años, ¿sí? Pero que fue el que diseñó una jerarquía, es decir, una propuesta acerca de cómo se estructuran los lenguajes, ¿sí? Los autómatas y las gramáticas. Entonces también vamos a estudiar más adelante a Chomsky, pero hoy se le va a dar un breve repaso, ¿sí? O digamos una introducción muy breve de lo que Chomsky quería decir. Conocer otras máquinas abstractas relacionadas que se encuentran fuera de la jerarquía de Chomsky y conocer los límites de las máquinas abstractas que se estudiarán y sus problemas de complejidad. Muy bien, entonces vamos a ver por qué la teoría de autómatas. Como su nombre lo dice, es teoría, conocimiento puro, por así decirlo. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, por qué debemos estudiar o saber teoría de autómatas o teoría de la computación, ¿sí? Y bueno, la IEEE, ustedes saben, no sé si ustedes saben, pero la IEEE es un organismo internacional reconocido, líder de opinión. Esta organización es muy importante. Todos los ingenieros destacados pues son miembros de la IEEE a nivel mundial, e incluso este organismo da cierta plusvalía y también genera normas, ¿sí? Es el encargado de generar normas o de aprobar ciertos protocolos nuevos que pudieran eh, desarrollarse, ¿no? ¿Sí? La IEEE, digamos, es un organismo internacional con gran prestigio. Y bueno, de acuerdo a la IEEE, ¿sí? Dice, vamos a ver lo que es en ingeniería de computación o en ciencias de la computación, sistemas de información, tecnologías de información o ingeniería de software. Estas son las disciplinas que tiene la IEEE. La IEEE abarca muchísimas disciplinas computacionales, eléctricas y electrónicas, pero en el caso de computación, ¿sí? Por eso dice disciplinas de la computación, que acepta es ingeniería de computación, ciencia de la computación, es decir, no son iguales. Una cosa es ingeniería de computación, otra cosa es ciencia computacional. Sistema de información es otra cosa totalmente distinta. Tecnologías de la información es otra cosa. Se parecen en el nombre, pero abarcan diversas cosas. E incluso ingeniería de software
es otra cosa totalmente distinta. Esta se enfoca mucho a metodologías y a desarrollo de software con buenas prácticas, ¿sí? Sistemas de información, pues sí involucra computación, pero a nivel de la comunicación y de la automatización de lo que se hace, pero a nivel sistema informático, tecnologías de la información, tiene que ver mucho más con redes, como por ejemplo, ¿sí? Telecomunicaciones. Ingeniería computacional tiene que ver con el uso de la computación para desarrollar, ¿sí? Y hacer ingeniería. Al contrario que ciencia computacional es como que la base, ¿sí? Más matemático, más científico, y este es más aplicativo. Entonces, la parte de ciencia computacional, que es lo que interesa, dice, a pesar de la enorme amplitud de la informática, existen conceptos y habilidades que son comunes a la informática en su conjunto. Todos los estudiantes de informática tienen que aprender a integrar la teoría y la práctica. ¿Por qué debemos estudiar teoría de autómatas? Porque a pesar de que ustedes van a ser ingenieros en sistemas computacionales, es decir, van a tener su enfoque en la práctica, en la ingeniería, tienen que saber integrar dentro de esa práctica la teoría. ¿Por qué? Para hacerlo de la mejor manera. Entonces, hay que aprender a integrar la teoría y la práctica, a reconocer la importancia de la abstracción para apreciar el valor del buen diseño de ingeniería. Teniendo las bases computacionales, ¿sí? De la ciencia, de cómo viene esto de cero, porque muchos podrán saber programar, muchos podrán saber programar, técnicos o incluso gente que nunca estudió formalmente, pues estudia en internet, en YouTube, cursos y aprenden a programar y son programadores muy buenos. Pero si supieran la teoría, pudieran integrar de mejor manera y desarrollar mejores sistemas, más óptimos, ¿sí? Porque entienden cómo funciona una máquina desde sus bases, desde que estoy escribiendo la primera palabra clave hasta cómo se transforma todo eso dentro del equipo de cómputo para ser interpretado, ¿sí? Entonces, ¿qué son las ciencias de la computación? Cuerpo de conocimiento que se ocupa del estudio de los fundamentos teóricos de la información y la computación y de su implementación y aplicación en sistemas computacionales. Tenemos otra definición de Gibbs Tucker en 1986. Aquí tenemos el nombre completo del estudio, ¿sí? ¿Dónde se puede encontrar? Ustedes ponen esto y ya lo pueden encontrar en internet. Y en un fragmento dice, no se debe entender que el objetivo de las ciencias de la computación sea la construcción de programas, es decir, no van a ser programadores, sino el estudio sistemático de los algoritmos y estructuras de datos, específicamente de sus propiedades formales. Por eso es que hay mucho científico computacional, científico informático, que se dedica a desarrollar algoritmos y estructura de datos. Y hay otros que se dedican a utilizar estos algoritmos que son usados por los, que son desarrollados por los científicos de la computación para generar innovación. Los dos son, las dos áreas, los dos enfoques son totalmente valiosos. Ahora, teoría de autómatas. No nos vamos a matar leyendo todo esto porque tienen el material. Ustedes lo pueden leer en cualquier momento. Pero entonces, un autómata está, o la teoría de los autómatas está incluso desde antes del concepto o el invento del transistor, ¿sí? Aquí específicamente nos dicen el invento del computador, incluso antes de que se invente el transistor. Ya existía lo que es un autómata, ya se sabía lo que es un autómata. ¿Y por qué también debemos saber teoría de autómatas? Porque nosotros vamos a desarrollarnos y entender mejor las propiedades matemáticas fundamentales del área de software, del área de hardware y además las aplicaciones de estas áreas. Nos ayuda a responder preguntas como ¿cómo puede construirse un programa para resolver un problema? ¿Resuelve el programa realmente el problema? ¿Cuánto se tarda en realizar un cómputo? Es decir, complejidad temporal. Recuerdan, estructura de datos vimos esta parte de complejidad temporal, el concepto,
cuánta memoria se necesita para realizar el cómputo, complejidad espacial, el tipo de computación, si es imperativo, programación orientada a objetos, programación lógica, qué se puede computar y qué no se puede computar. Hay problemas computables y problemas que aún no se pueden resolver mediante la computación, ¿sí? No existe una máquina capaz de resolverlos por su complejidad temporal y espacial. Por lo tanto, podemos definir qué se puede computar y qué no se puede computar. Y aquí, no sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado, a ver, no sé, alguien que me diga, se habrán preguntado alguna vez, pues, ¿quién diseñó o cómo se programó el primer programa para programar, ¿no? Así viene la pregunta. ¿Sí? Como tipo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero computacionalmente, ¿sí? ¿Cómo crearon un programa para crear programas? ¿Se han hecho esa pregunta? No, nunca me lo había hecho, pero bueno, ahora que usted lo menciona, sí, sí está como Sí, interesante. alguna vez. Perfecto, pues sí, es que realmente, a veces, como les digo, hacemos las cosas y no pensamos en lo profundo, por eso les digo, aquí hay un poco de filosofía, ¿sí? Un poco de Bob Marley por ahí, ¿no? Pero no, sin la plantita verde. Entonces, hay que estudiar esta parte para entender realmente cómo es que se desarrolló todo, y todo viene como la evolución del ser humano, ¿sí? Como la evolución de las cosas. Tiene que ver con teoría, propuestas. Por ejemplo, Turing hizo una propuesta de computabilidad que todavía ni siquiera se ha logrado, pero ha ido avanzando poco a poco. Eh, Se creó el transistor, se empezaron a crear equipos que pueden computar, ¿sí? Y luego, ya saben que fue que estas computadoras pudieron irse programando, pues, con métodos arcaicos, que de los más recientes, pero que son antiguos y que conocemos, son las tarjetas perforadas, pasando por los lenguajes de bajo nivel como el ensamblador, que se traducen en pulsaciones de bits o pulsos eléctricos, unos y ceros, ¿sí? Hasta llegar a los lenguajes intermedios y luego los lenguajes de alto nivel que nosotros conocemos, ¿sí? Luego les hago una pirámide, les voy a hacer una pirámide, pero básicamente voy a borrar todo esto. Básicamente voy a ponerlo así. Voy a hacer un nivel aquí y digamos que aquí son los unos y ceros. Salió, lo hice muy grande. Hice muy grande esta pirámide. O sea, esta base. Voy a hacerle... Sí, otra vez. Así lo voy a dejar. Muy bien. Estos unos y ceros son representados mediante pulsos eléctricos. Y es como antes se programaban, se mandaban pulsos eléctricos y esos son interpretados y la máquina pues sabía qué hacer de acuerdo a cuántos pulsos eléctricos. Pero imagínense programar con pulsos eléctricos. Bien, estos pulsos eléctricos que el transistor o los transistores, los circuitos reciben, pues se hizo más fácil, en vez de estar dándole pulsos eléctricos uno por uno, con otras tecnologías, como por ejemplo, voy a poner aquí las tarjetas perforadas, ¿sí? De hecho, no, voy a poner aquí el ensamblador, ¿sí? Un ensamblador o un lenguaje de bajo nivel. Nivel.
entonces ya se podía programar con ensamblador. Es decir, programaban y se hacía una pequeña traducción de aquí a aquí. ¿Sí? Voy a poner aquí una transición. De aquí a aquí hay una transición, una traducción, por así decirlo, el ensamblador hacia los pulsos eléctricos. Pero, pues ya no todos eran programadores, era muy difícil. Se tuvo que inventar algo, que ahora sí vamos a ponerle las tarjetas perforadas. Vamos a ponérselo acá. Para que las tarjetas perforadas sean una interfaz que permitan pasar al lenguaje ensamblador y a su vez el lenguaje ensamblador pasaba a pulsos eléctricos. Y ya empezaron a programar las primeras computadoras, pero de todas maneras no todos sabían operar las tarjetas perforadas. Luego surgieron los lenguajes de programación ya más amigables, porque ya existían algunos por aquí, ¿sí? Pero los lenguajes de programación más amigables, que vienen siendo los lenguajes de medio y alto nivel. Ya cada vez había más programadores. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil, la curva de aprendizaje era más sencilla que aprender a usar las tarjetas perforadas, que aprender a usar el ensamblador y, por lógica, que a estar pulsando manualmente, mandándole choques eléctricos o pulsos eléctricos que se conviertan en unos y ceros. Entonces nosotros nos encontramos aquí, ¿sí? A grandes rasgos. Obviamente entre esta y esta puede haber una o más etapas, pero les estoy dando una ejemplificación de que usted está aquí. Usted sabe usar lenguaje de alto nivel, C, C++, Python, PHP, Java, lenguaje que usted sepa utilizar. Pero, de hecho, esto ya no va directo con las tarjetas perforadas. Este va aquí. Voy a borrar esto. Y este va directo hacia aquí. Pero hace uso de esto, que es el traductor. ¿Sí? Aquí voy a escribir, este es el traductor o el compilador. ¿Sí? Este es el traductor, que a su vez el traductor, dependiendo del lenguaje de programación, puede ser un compilador o puede ser un intérprete. También vamos a platicar acerca de qué es un compilador y un intérprete. Pero en principio, había muy pocos programadores. ¿Por qué? Porque estaba aquí, a nivel máquina. O sea, ¿quién hablaba al nivel máquina? Obviamente los creadores de los transistores sabían cómo funcionan los transistores y podían programarlos, ¿sí? Para que hagan ciertas cosas muy pequeñas al principio, como por ejemplo encender un foquito, apagarlo. Por eso es que las máquinas anteriores, las primeras computadoras, voy a ver si aparece por acá, si lo ponemos, voy a mover esto un poquito. Por ejemplo, primera computadora. Por eso que las computadoras eran así, puro switch, ¿sí? Puro switch y algunos foquitos, ¿sí? Para dar ciertos, digamos, parámetros para saber si las cosas estaban saliendo bien o no, ¿sí? No crean que venía así con una pantalla, eso ya es de las computadoras más modernas, ¿sí? De hecho, esta es la primera PC pues, con pantalla. Antes, las computadoras no tenían pantalla, las computadoras eran revisadas mediante indicadores como focos, como bulbos,
switch que cambian de posición de acuerdo a las instrucciones, etcétera, ¿sí? Por eso son las primeras computadoras así, ¿sí? Se dan cuenta, no hay ninguna pantalla. Nos vino a facilitar todo la pantalla, que es la misma evolución. Al haber pantallas ya puedo programar, ya puedo escribir y ver qué es lo que estoy escribiendo y ya me puede responder, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta o comentario? Yo no, todo bien. Muy bien, ¿alguien más? Lo Yo digo. tampoco. Todo claro, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir entonces, dado que no tienen muchas dudas. Pues bueno, nosotros estamos aquí. Por lo tanto, ¿sí? Entendemos cómo funciona, ¿sí? Un lenguaje de programación, o vamos a entenderlo, porque ya sabemos que pues, fue de lo más bajo, evolucionando, hasta donde estamos ahorita, que son lenguajes de medio y alto nivel. E incluso ya hay un nivel superior acá. Si recuerdan, hay un nivel superior, donde aquí ya está, que puede ser parte de un lenguaje de alto nivel, que es la programación por bloques. Es decir, drag and drop. Solo arrastrar los bloques y que haga lo que tú quieras. Como el Android del MIT, ¿cómo se llama? El App Inventor. ¿Sí? O el Scratch, que es programación por bloques, porque es mucho más fácil ya programar. Entonces, ¿cómo se crearon los programas que hacen programas? Pues obviamente desde lo más bajo. ¿Sí? Se empezó programando a mano con pulsos eléctricos hasta que se fueron creando algunos lenguajes, pero no estoy muy seguro si las tarjetas o alguna otra tecnología estuvo antes del ensamblador. Yo supongo que sí, pero la desconozco. ¿Por qué? Porque antes del ensamblador, de hecho el ensamblador es hasta que aparecen las pantallas. Yo como le programo aquí, tendría que programar con o las tarjetas perforadas o con switcheos, levantar y bajar algunos switches o algunas otras técnicas que desconozco porque ya tiene mucho tiempo, pero pues se entiende el concepto. Yo creo que se entiende el concepto de que todo tuvo un origen, ¿sí? Basado en los pulsos eléctricos, que eso fue subiendo de nivel, hasta colocarnos aquí, que son los lenguajes de programación con sus compiladores e intérpretes. Bien, entonces vamos a seguir. La teoría de autómatas se aplica en todo lo que tenga que ver con computación, videojuegos, compiladores, que es la parte que nos interesa, procesamiento de lenguaje natural, ¿sí? E incluso para inteligencia artificial, esta parte de procesamiento de lenguaje natural es una área pues que actualmente está tomando mucho auge y que si quiero dedicarme a eso, pues tengo que entender la parte de teoría de lenguajes formales y autómatas. Búsqueda de cadenas, patrones o crear un nuevo lenguaje de programación o incluso ampliarlo, ¿sí? Es decir, quiero que haga nuevas instrucciones, genere nuevas instrucciones o nuevas funciones mi sistema, tengo que ver cómo está programado, cuáles son las reglas de sintaxis, de gramática, cómo está el lenguaje formal con sus restricciones y ya puedo ampliar ese lenguaje de programación. Implementar protocolos y también con criptografía moderna. Y otras, ¿sí? Dije que no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Les puede parecer aburrido o arcaico, puede ser en un principio, pero no lo es, ¿sí? Debería ser interesante para ustedes. A ustedes como ingeniero, ¿qué les proporciona? Los aspectos teóricos para que los utilicen y les genere innovación, porque como saben cómo funcionan las cosas desde lo más básico, pues pueden generar la innovación o el valor agregado que otras personas no podrían hacer o no podrían proveer. En la parte de autómatas, en la parte de representación estructural y autómatas y máquinas para establecer límites de computabilidad. La parte de computación cuántica, si les interesa, pues tendrían que tener muy en claro ciertos conceptos de ciencias computacionales y teoría de autómatas. Y la idea es que ustedes generen practicidad con esto.
Esto pues tiene que ver más con la asignatura de ellos o con su carrera, ¿sí? Pero sí está enfocado, por ejemplo, usted lleva inteligencia artificial y está ligado. Desarrollo de sistemas, ¿sí? Pero no ingeniería de software, ¿sí? Porque esto, recuerden que tiene que ver más que nada con metodologías y ciclos de vida, cuando el desarrollo de sistemas es lo práctico, como programo, pero de una manera más óptima, ¿sí? Estructura de datos podría ser, ¿sí? Y matemáticas discretas definitivamente. Y bueno, esto es teoría, ¿sí? Teoría que soporta la parte de máquinas, lenguajes y algoritmos. Y vemos informaciones de 1915, incluso del año 400 y 200, pero en la parte filosófica o lingüística. En la parte de matemáticas tenemos desde 1928 y así sucesivamente. No vamos a revisar todo esto, no sale en el examen incluso. De hecho, ni hay examen, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué más nos interesa. Esta es una representación de una máquina de Turing, ¿sí? Un dibujo, una pintura, por así decirlo. Y bueno, para entender la parte de lenguajes y gramáticas, tenemos que platicar un poco del origen de la lingüística, que pues tendríamos que irnos hasta el inicio pues, de los tiempos, ¿sí? Entonces no nos vamos a ir hasta el inicio de los tiempos, sí les voy a pedir que lean acerca de Noam Chomsky y su jerarquía, ¿sí? Que abajo hay un diagrama que explica más o menos su jerarquía, que explica cómo están divididos o segmentados la jerarquía de gramáticas en los lenguajes formales. Luego, la forma BNF, alguna vez la habrán escuchado, y si no la van a escuchar, creo que si no me equivoco, en ingeniería de software, ¿sí? Es un tipo de gramática, un tipo de forma para definir, pues, ciertos aspectos, ¿sí? En el caso de los lenguajes de programación, lenguajes naturales, o en los sistemas de comandos. Son unas reglas, unas formas, unas definiciones dadas por John Backus. Bueno, ok. ¿Cómo está dividido o cómo está definido la parte de los lenguajes formales? Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son, por ejemplo, este cilindro. ¿Se lo pueden ver? Está en rojo. Este está en rojo. Y tenemos aquí unas gramáticas regulares de nivel 3. Vamos a platicar también de los niveles más adelante, que están compuestas o auxiliadas por autómatas finitos y corresponden a los lenguajes regulares, ¿sí? Los lenguajes regulares es muy fácil comprenderlo porque están con las gramáticas regulares y son autómatas finitos, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de gramática que involucra estos, es decir, que estos están dentro de otra gramática más grande que son las gramáticas independientes del contexto, ¿sí? Estas gramáticas independientes del contexto, nivel 2, están compuestas por los autómatas de pila, que los autómatas de pila, si ven, es más grande e incluye a los autómatas finitos, y a su vez involucra a los lenguajes regulares que están dentro de los lenguajes independientes de contexto. También muy fácil de identificar. Independientes de contexto, los lenguajes independientes de contexto están en las gramáticas independientes de contexto y su autómata es su autómata de pila. Hay las gramáticas dependientes del contexto, que es más grande todavía, involucra o tiene a estas dos, véanlo como un diagrama de Venn, por así decirlo, y esta está auxiliada por los autómatas linealmente acotados, que pues involucra tanto autómatas finitos como autómatas de pila, ¿sí? Y pues tenemos un lenguaje dependiente del contexto, ¿sí? También vamos a saber qué es esto. Por último, lo que es irrealizable en este momento, las gramáticas sin restricciones. ¿Qué significa? Que no hay restricciones, la gramática, y el lenguaje, por lo tanto, también es un lenguaje sin restricciones. Puedes hacer, puedes decir lo que sea, puedes comunicarte de cualquier manera, tanto con un lenguaje dependiente del contexto como con un independiente del contexto, y por lo tanto con un lenguaje regular, es decir, un lenguaje universal, ¿sí? Que si ven la película que les recomendé,
pues entenderían que pudieran tener otras dimensiones por ahí, ¿no? Que ahí no les voy a spoilear, pero aparece algo como que hasta parece un poder mágico, ¿sí? Pero es una dimensión que les puede llevar si no hay restricciones en este lenguaje, ¿sí? Y aquí entra lo que es la máquina de Turing, que como les comentaba, una máquina de Turing que es una máquina teórica, que una computadora es un acercamiento a la máquina de Turing, pero no es una máquina de Turing pura, porque la máquina de Turing pura tiene una cinta que es la representación de la memoria, infinita, ¿sí? Entonces, no hay restricciones ni en la gramática, ni en el almacenamiento o el procesamiento, ni en el poder de la comunicación, ¿sí? Entonces, estos son los niveles que están propuestos, ¿sí? Nada más para que tengan conocimiento. Y bueno, aquí estas son las máquinas que van leyendo, ¿sí? Las de autómatas finitos, ¿sí? Y los autómatas de pila o máquina de Turing. Aquí es la cinta que van recorriendo, es lo que están leyendo. Y un control finito que se relaciona con los algoritmos y con los lenguajes. Pero bueno, no nos interesa tanto de esto, sino entender bien qué es lo que significa para nosotros en la parte de compiladores. Así que no se preocupen. Aquí tenemos la bibliografía. Y bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, Todo profe, claro, profe. todo bien. Ok, perfecto. Voy a cerrar. Vamos a pasar a la 2. ¿Sí? Que aquí ya empieza lo interesante. ¿Sí? Pero voy a cortar en este momento y nos volvemos a unir para que pues solo nos quedan 6 minutos ahorita, entonces tengamos unos 40 minutos más y ya terminemos la sesión, ¿sí? Estamos en contacto, regresamos en 30 segundos más o menos. Ok.